Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos muchas gracias a Dios por esta grande oportunidad y privilegio que nos da de estar en la casa del Señor. Verdaderamente somos bendecidos al tener un nuevo día que Dios nos ha prestado, abrir nuestros ojos y sobre todo el podernos comunicar a través de este medio que usted se ha conectado. Le damos las gracias por abrir las puertas de su hogar y sentarse ahí junto con su familia para escuchar la palabra de Dios y aprender juntos de ellos. Doy muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros, nos ayuda, nos bendice y nos da este grande privilegio. Esta mañana vamos a continuar con la serie de nuestras lecciones de los profetas menores que nos ocupa en esta mañana al profeta Habacuc. Y tenemos una porción maravillosa de la palabra del Señor y el tema de nuestra enseñanza de esta mañana es fe en medio de la adversidad. Y al meditar en este tema que estamos viendo, le decía yo, Señor, tal parece que te pusiste de acuerdo con la temporada, al tiempo que estamos pasando en nuestros días. Tú todo lo sabes, todo lo conoces, a que los escritores de nuestro expositor pusieran esta serie de lecciones que estamos ocupando, de problemas, de que el pueblo de Israel pasó por situaciones tan difíciles, de circunstancias muy terribles para ellos. Y no las podemos comparar con lo que nosotros estamos pasando en nuestros días. Además, Dios está con nosotros de una manera tan grande y maravillosa. Pero podemos ver, como dice el tema, que fe en medio de la adversidad, el creer en Dios, el creer en que tenemos a un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, que nos ayuda. Entonces, vemos esta grande, como dice el pensamiento central, la confianza en Dios. La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Escudriñe bien este pensamiento central, qué maravilloso es poder ver y entender que la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, no es por causa de lo que estamos pasando, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está pasando, nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. Él nos da esa confianza maravillosa. Los objetivos de nuestra lección, quiero leerle, dice el número 1, saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. O sea, el profeta llevó su queja al Señor. Él tenía angustia, estaba preocupado por las cosas que estaban sucediendo en Israel, pero llevó su queja al Señor y aprendió a confiar en Él. Entonces, dice el número 2, mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Tal vez esto sea un poco difícil, pero la palabra de Dios nos habla y nos da, amado hermano, que nosotros tenemos que mostrar seguridad de que aunque las cosas estén no muy buenas para nosotros, debemos de nosotros de tener demostrar nuestra seguridad en el Señor aun cuando no hay respuesta, porque el Señor es un Dios soberano y Él hace como Él quiere. Nuestra lectura en clase de esta mañana la encontramos en el libro de Habacuc. Si tiene su expositor, hermano, ahí donde está en su casa, o si quiere abrir su Biblia, vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículos primero del 1 al 4, y luego estaremos pasando al versículo 16 hasta el 19. Okay, vamos a leerlo en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplendor fue como una luz y rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
Dios eterno y precioso, Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre, te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, tú eres precioso, Jesús. Muchas gracias por ese amor tuyo, Señor, con que tú nos has llenado, nos has cubierto, Señor. Gracias porque podemos estar en pie, Señor, de la gloria. Yo te doy gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos ahí donde están en sus hogares, cada uno de los amigos que se han conectado en esta mañana, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo vaya, Señor, a la vida de cada uno de ellos, a cada hogar, Señor amado. Que entre tu Espíritu Santo y que vaya y abra el entendimiento, Señor, y que tu palabra pueda penetrar a sus corazones, Señor, y que podamos alegrarnos en ti, Jesús, alegrarnos, Señor, en tu presencia, Señor, alegrarnos en que tú estás con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Te ruego que en esta mañana tomes mi vida en tus manos. Yo me escondo a través de ti, Señor, atrás de ti, Jesús. Habla tú, Señor, que sea solamente un canal, Señor, por el cual tu palabra va a tu pueblo. Te doy gracias y te doy honra en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Como le decía, estamos hablando acerca del profeta Habacuc esta mañana. El nombre de Habacuc, dice uno de los comentaristas, que es uno que se abraza de algo, uno que se abraza de algo, uno que tiene algo en quien confiar, en quien abrazarse, en quien sostenerse. Entonces, es el octavo libro de los profetas menores. De Habacuc no se sabe nada más que lo que menciona el libro que lleva su nombre, Habacuc, producido en Judá durante el periodo de los caldeos, y se predice el resurgimiento del poder caldeo. Ahí lo vemos en el capítulo 1, versículos 5 al 6. En el capítulo 1, del verso 2 al 4, el capítulo 1 de Habacuc, Habacuc hace un lamento, tiene un lamento ante Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Habacuc se lamentó por la violencia, la iniquidad, la destrucción durante el reino de Joacim. La queja de Habacuc estaba pasando un momento crítico y quería saber por qué no intervenía Dios ante el pecado, ante la injusticia. Está viendo una apostasía terrible, y tal parece que Habacuc vive en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, perdón, se me queda lo del siglo pasado, ya estamos en el XXI. Y vemos la situación que el pueblo de Israel estaba pasando en ese periodo, en ese entonces, y la situación que estamos viviendo nosotros en nuestros días, que yo creo que el alejamiento de Dios, la injusticia, el pecado, la apostasía, la maldad, está rodeando, amado hermano, y está llegando hasta la presencia de Dios. Y Habacuc se estaba quejando por esta situación. Habacuc estaba triste, estaba desesperado. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces vemos que en este tiempo del reinado de Joacim, antes de Joacim reinó su padre, el rey Josías, en el año 640 al 609 antes de Cristo. Y este rey fue un rey bueno, un rey que honró a Dios, un rey que buscó de Dios. Y dice que él llevó al pueblo, promovió un retorno a la ley de Dios. Ahí, si usted tiene tiempo de leer la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 23 y verso 24, ahí en adelante, cuando él comenzó a reinar, dice la palabra que era de 8 años, era un niño todavía, pero fue guiado por el sumo sacerdote. Pero después, al él crecer, al cumplir 26 años, promovió la reedificación de la casa de Jehová. Y cuando esa reedificación, se pudo encontrar el libro de la ley que se había perdido, porque el pueblo de Israel había dejado a Dios, los sacerdotes no ministraban, no hacían el trabajo de Dios, no leían la ley ante el pueblo. Entonces el libro de la ley se había perdido. Pero vemos cuando se encontró el libro de la ley, y cuando él escuchó hablar de la ley de Dios, se conmovió su corazón, se sintió triste, se sintió que estaban pecando delante de Dios, que habían pecado y que necesitaban acercarse a Dios. Entonces Josías promueve
el que el pueblo se vuelva a Dios. Y en los versos 23 y 24 de Segunda de Reyes 23, dice que Josías barrió con todos los encantadores, los adivinos, todas las abominaciones. Él hizo todo esto y llevó el pueblo hacia Dios. Pero nosotros vemos que pasado el tiempo, recuerde que el pueblo de Israel siempre estaba por lo regular en guerra contra las naciones. Entonces nos dice que el faraón, el Necao de Egipto, cruzó Palestina tratando de apoyar al remanente asirio en el norte de Siria. Y en esta guerra contra los babilonios, el piadoso rey Josías encontró la muerte. Okay. Entonces aquí cuando él encuentra la muerte al enfrentar a este rey de Egipto, entonces él muere y entonces viene y ocupa su lugar su hijo Joacás, pero por muy poco tiempo es quitado y empieza a reinar Joacim, que es el que está en este tiempo cuando Habacuc está hablando, está llevando. Entonces vemos nosotros cómo la palabra de Dios nos habla y vemos cómo desde el tiempo del profeta Jeremías, en el capítulo 22 de Jeremías, denunció severamente a Joacim, quien quebrantó la ley mosaica al forzar a los obreros de Judá a edificar y remodelar su casa sin cubrir su salario. Ahí está en Jeremías 22:13. Jeremías hace un llamado, hace un reclamo a Joacim porque está quebrantando la ley. La ley decía que no debía de oprimir al jornalero, que tenía que darle el pago correcto de su salario porque era lo que ellos tenían para vivir. Pero Joacim pensaba que los edificios lujosos convertían a un hombre en rey. Pero Jeremías le preguntó sarcásticamente, ahí en el versículo 15 del capítulo 22, ¿se reinarás porque estás rodeado de cedro? O sea, piensas que tu reinado está muy fuerte, es muy poderoso, te sientes muy importante porque estás cubierto, tu palacio, tu casa, todas las cosas, estás rodeado de cedro. Habacuc ve el pecado y la injusticia, amado hermano, y por eso le dice, al ver todas estas cosas que estaban pasando, que Joacim estaba haciendo, le dice a Dios, le dice, ¿hasta cuándo? Le dice, al ver la injusticia, ¿hasta cuándo, oh Jehová? O sea, está desesperado y tal vez en nuestros días hayamos muchos de nosotros que en ocasión le decimos, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mira lo que está a nuestro alrededor, mira lo que está pasando, mira lo que vemos, Señor. Ya no es nada escondido, todo se hace a la luz, todo sale a la luz, todo pecado del hombre inicuo está saliendo de las tinieblas, de la oscuridad a la luz. Y la palabra de Dios nos dice que hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y en nuestros días vemos como al pecado se le está diciendo no es pecado, sino que es algo normal, es algo que puede suceder. Pero nosotros vemos, amado hermano, como la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice que todo este libro de Habacuc es oración a Dios. La oración es algo magnífico, es algo maravilloso, es algo que nos lleva a Dios, no es un monólogo. Okay. El monólogo es cuando usted está hablando solo y nadie contesta, sino que la oración es un diálogo. Nosotros hablamos con Dios, no hablamos para nosotros mismos, le estamos hablando a Dios, estamos hablando para con Él. Entonces Habacuc está hablando con Dios, le está diciendo ¿hasta cuándo, oh Jehová? Le dice. Entonces vemos cómo Habacuc es muy sincero. Habacuc le habla a Dios como el mejor amigo del mundo con el que tiene toda la confianza. Era muy sincero, pero con mucha reverencia ante Dios, porque sabía que Dios era soberano y era poderoso. Entonces, el derramar nuestro corazón y expresar nuestros anhelos y es sentir gozo en nuestro interior, en nuestra vida, es ver que Dios está con nosotros. Y recuerde que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 4, no los voy a leer, pero solamente parafraseado, dice regocijaos en el Señor. Dice siempre. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos en Él. Y luego en el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz de Dios, lo que nosotros no podemos tener por nosotros mismos, por más que nos esforcemos, pero esa paz que Dios nos da en nuestra vida, que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender, pero nosotros sabemos que recordemos que necesitamos tener una comunión con Dios.
para que Dios conteste nuestra oración, para que Dios hable con nosotros, para que Dios esté en el diálogo entre nosotros y Dios. Entonces vemos nosotros que necesitamos abrazarnos de las promesas de Dios. Necesitamos acercarnos a Él como sus hijos. Recuerde que la fe en Dios, la fe, amado hermano, es la que nos mueve, es la que nos asegura, es la que nos da confianza. Y dice Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, es a través de la fe como nosotros podemos vivir. Usted lo puede ver ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, en Gálatas 5, 6, en Hebreos 11, 1. Son citas bíblicas que nos hablan acerca de la fe, de nuestra confianza, nuestra seguridad, de lo que no vemos, pero podemos creer en ello, estamos seguros porque ahí está el Señor. El secreto aquí es la confianza, es la fe en quién. O sea, ¿en quién está nuestra confianza? ¿En quién estamos creyendo? ¿En ti mismo? ¿Tienes la confianza en ti mismo? No se trata se trata de tener nuestra fe en Dios. Nuestra confianza en Él es aferrarnos al Dios soberano de la Biblia. Tu tranquilidad, mi tranquilidad depende del tamaño de tu Dios. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios para ti? ¿Qué tanta es tu confianza que puedes depender de Él completamente? Aunque las cosas a tu alrededor se estén cayendo, aunque todo parezca que no hay seguridad, que no hay algo que nos diga que todo va a estar bien, pero si nuestra confianza está en el Señor, yo puedo tener, ¿qué tan grande es mi Dios? Mi Dios es soberano, mi Dios es poderoso, Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible, todas las cosas que hay alrededor Él las hizo. Como un Dios de esa magnitud no puede estar en control del problema que esté en tu vida o en la mía. Entonces, cuando estemos en una tragedia, confía en Dios. Cuando estemos en un problema, pon tu confianza en Dios y vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir a nosotros. Entonces, veamos nosotros cómo vamos al versículo primero de nuestra lección. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Esa palabra hasta me cuesta problema para hacerlo. En la oración del profeta Habacuc sobre Siginiot, esta palabra tiene que ver con la música. Hay algunos que opinan que puede ser alguna indicación musical que le daba al músico instrucciones de cómo interpretar esta obra. Otros opinan que se trata de un instrumento musical. En el libro de los Salmos se relaciona o tiene que ver con la música. Así que esta oración de Habacuc fue una expresión de poesía hebrea, una canción con una elevada alabanza para Dios. ¿Se da cuenta qué hermoso? Una simple palabra que lleva unas notas musicales, que lleva una expresión, que el músico entonaba, que el músico tenía tal vez la letra, tal vez los símbolos de la música. Pero aquí vemos, fue una expresión de una poesía hebrea, una canción con una elevada alabanza para Dios. Podemos decir nosotros que es un salmo para cantar con instrumentos musicales y debía presentarse al jefe de los cantores. Ahí lo vemos en el verso 19. Este salmo representa la respuesta del profeta al mensaje de Dios para él. La palabra sigionot se refiere a un tipo de canción, al igual que en el caso de muchos términos musicales de los salmos. Se desconoce su significado exacto. Podría significar canto fúnebre o canto de ritmos irregulares. Pero nosotros vamos a ver, amado hermano, que esto es una alabanza que el profeta Habacuc trajo hacia Dios en esos momentos en que él estaba en relación con su Dios. Entonces el versículo 2 nos dice, he oído tu palabra y temí. Cuando se escucha esta palabra, he oído tu palabra y temí. A lo que tú haces oír, a lo que tú me estás informando, a lo que tú me estás diciendo que va a suceder, quizás alude a la revelación de que Dios castigará a Judá por medio de Babilonia. Ahí en el capítulo 1, versículos del 5 al 11, es donde nos habla acerca de las cosas que iban a venir, de las cosas que iba a suceder al pueblo, de cómo Dios iba a venir y mostrarse, y cómo Dios iba a traer justicia. Dios se iba a revelar a través de la justicia. Entonces nosotros podemos ver, amado hermano, cómo a través
de su palabra, a través de la voz de Dios, Dios empieza a hablarle al pueblo y empieza a decirle, y empieza a hablar con el profeta, perdón, no con el pueblo, sino con el profeta Habacuc, y Dios le contesta a la oración, a la petición de él. Dios le dice, amado hermano, lo que está pasando. Entonces, yo quisiera leer rápidamente estos versículos del capítulo 1. Dice la palabra del Señor, vamos a ver del versículo 5, dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. O sea, iba a ser algo tremendo lo que venía. Dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Oiga, algo tremendo. Dice: escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a Dios. ¿Se da cuenta lo que Dios le contesta a Habacuc? Lo que Dios le está hablando a Habacuc, las cosas que iban a... Habacuc le está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu pueblo siga en pecado, siga trayendo injusticia? Pero Dios le contesta y le habla que esto va a venir, una obra venidera, que Dios creó temor en Habacuc. Lo llevó aún a suplicar misericordia. Lo llevó aún a pedirle a Dios que tuviera misericordia. Y luego le dice: oh Jehová, viva tu obra, es decir, el programa de juicio sobre Judá, después sobre los babilonios que Dios mismo ha declarado. Pide en medio de estos tiempos de calamidad, él está pidiendo castigo a los enemigos y a Judá, pero que aún en medio de su ira se acuerde de tener compasión con su pueblo. Qué hermoso que aún a pesar de ver el pecado, de ver las cosas que están sucediendo, entonces está haciéndolo. Luego continúa, amado hermano, por eso él dice: en medio de la ira acuérdate de la misericordia. O sea, tú eres un Dios de misericordia. No tenemos el tiempo de entrar para atrás a la historia de Israel, de todas las veces que Dios tuvo misericordia del pueblo. Y dice el versículo 3, dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Temán, era una ciudad nombrada en honor de un nieto de Esaú. Era una ciudad edomita. Recuerde que ellos venían de la descendencia de Esaú. O sea, en Amós 1:11, Edom realizó incursiones fronterizas probablemente contra Israel, en las que se exterminó probablemente poblaciones enteras. Cuando iban por el desierto, recordemos que no quiso dar paso a Israel. Usted lo puede ver ahí en Números capítulo 20, versos 14 en adelante. Y el monte de Parán estaba ubicado en la península de Sinaí. Ambos aluden al tiempo en el cual Dios hizo un despliegue de su gran poder al traer a Israel a la tierra de Canaán. Recuerde todo lo que Dios hizo, lo que realizó. Estos versículos lo que está trayendo a la memoria, lo que Habacuc está haciendo es traer a la memoria al Dios poderoso que vendrá con una fuerza, con un poder. Dice: como vino del monte de Parán, como vino, y dice, ambos aluden al tiempo en el cual Dios hizo este despliegue de su gran poder. Recuerda cuando sacó a Israel de Egipto, cómo los cruzó el Mar Rojo, cómo hizo que el pueblo egipcio quedara sepultado en el mar, cómo les dio agua de la roca, cómo Dios venció a todos sus enemigos. Vemos nosotros cómo, amado hermano, ahí usted lo puede ver en el libro de Deuteronomio capítulo 33, esto que estamos hablando. Nosotros vemos cuando dice: la gloria de Jehová, dice
y el resplendor fue como una luz. Y luego en el versículo antes, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria, su chequina que protegió a Israel durante la salida de Egipto y a través del desierto. Cuando yo leía esto y lo anotaba, le decía, Señor, tu gloria, tu chequina sigue en nuestros tiempos, cubriendo nuestras vidas, cubriendo su caminar, el mío, cubriendo su hogar, cubriendo su familia. Ahí está el poder de Dios, ahí está la gloria de Dios. Entonces vemos que en esta manifestación típica de su presencia, como el sol, así como el sol se extiende sobre la tierra, Dios extendió su resplandor glorioso tanto en los cielos como en la tierra. Habacuc recuerda el juicio que vino como resultado de la desobediencia del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Recuerda cuando Moisés subió al monte a que Dios le diera las tablas de la ley. Como Moisés tardó, el pueblo se desenfrenó. Le dijeron a Aarón, Moisés ya no va a regresar, ya no está con nosotros. Haznos dioses para que le podamos servir, para que nos guíe a la tierra donde vamos. Y que dice que Moisés les hizo un becerro de oro al cual ellos adoraron. Amado hermano, el resultado de la desobediencia del pueblo de Israel en el monte Sinaí, si Moisés no se pone a pedir misericordia y a pedir que Dios tuviera que perdonar el pecado del pueblo, Dios hubiera exterminado a todo el pueblo de Israel, que fue lo que le dijo a Moisés. Quitaré este pueblo, lo raeré de mi presencia y de ti levantaré una nación grande. Pero Moisés le dice, no, Señor, ten misericordia porque tú lo sacaste. ¿Qué va a decir el pueblo de Egipto cuando sepan que lo raíste sobre la tierra? Entonces, de esta manera, amado hermano, en Éxodo 32, de esta manera acentúa la intervención soberana de Dios a través de sus juicios. Nosotros como hijos de Dios, y que estamos bajo la gracia de Dios, en ocasiones hemos creído y hemos pensado que estamos libres de los juicios de Dios porque estamos bajo la gracia. Entonces nosotros vemos que como la palabra maravillosa del Señor nos habla a nosotros y nos da esta grande bendición de tener nosotros la palabra del Señor como a dónde acudir, a dónde ir, amado hermano. Entonces, Habacuc está viendo en el segundo punto, Habacuc está viendo una situación amenazante. Algo que viene y amenaza al pueblo de Israel. Algo que está viendo él, amado hermanos. Dios le recuerda al profeta Habacuc, ahí desde los versículos 3 al 15, Dios le recuerda al profeta lo que ha hecho y cómo ha actuado en el pasado, cuando Israel se encontró en problemas y de qué modo él los libró. Dios le está haciendo un recordatorio a Habacuc. Yo soy misericordioso, yo hice esto, yo los libré, yo los saqué, yo los traje con mano fuerte. Entonces Dios lo está haciendo. Entonces esto lo convence a Habacuc para confiar en el futuro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos de ver las grandes maravillas, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Cómo lo ha sacado de los problemas? ¿Cómo ha sanado a su esposo o a su esposa del cáncer? ¿Cómo lo ha sanado a usted mismo? ¿Cómo lo ha levantado en ocasiones de la misma muerte? Todo lo que Dios ha hecho, ¿esto no le da a usted la seguridad de que nosotros podemos confiar en Él? ¿De que el futuro está en sus manos? Así como nos ayudó en el pasado, nos está ayudando en el presente y nos va a ayudar en el futuro. Entonces nosotros podemos entender, amado hermano, que Dios está con nosotros, que la mano de Dios siempre se va a mover en nuestras vidas. Entonces dice el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas. Dice, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Que este versículo está relacionado con el verso 2. Es muy probable que el terror que invade al profeta se deba al hecho de que Dios va a utilizar a los caldeos para castigar a Israel. Okay. Ya leíamos hace unos momentos los versículos del 5 al 11 del capítulo 1. Por eso Habacuc está conectando esto. Al oírlo, dice él, se estremecieron mis entrañas.
tembló su corazón, vibró su corazón, así como usted dice, me asusté tanto que me dieron taquicardias, que mi corazón empezó a palpitar mucho más fuerte. Así se sintió Esaú al escuchar lo que venía, lo que Dios estaba diciendo que el pueblo caldeo iba a hacer contra el pueblo de Israel. Dice, se estremecieron mis entrañas, a su voz temblaron los labios. Dice, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Así como cuando escuchamos el bramido de las olas del mar, el crepitar de los truenos en la tormenta, amado hermano, ¿temblamos? ¿O acaso no le da miedo cuando escucha esos truenos que parece que van a destruir todo y hasta cubrimos nuestros oídos? Decimos, santo Dios, ten misericordia, ¿ok? Así Habacuc estaba sintiendo en sus vidas. Pues Habacuc experimentó una convulsión similar a la de la naturaleza, o sea, se estremecen sus entrañas, su interior, tiemblan sus labios. Dice un comentarista que se expresa con un verbo que significa zumbar, o sea, reteñir en los oídos. Un reteñir aún en los mismos oídos lo sentía. Era vibrar, estremecerse. La carcoma o pudrición indica que los huesos a causa del miedo son incapaces de soportar al cuerpo. Así como los huesos cuando se enferman, llega el tiempo en que son incapaces de sostener el cuerpo humano. Tiene que usar una silla de ruedas, tiene que estar en cama. Pues Habacuc sintió como que si la carcoma hubiera comido sus huesos y era incapaz de sostenerse en pie en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros, amado hermano? Pero vemos al final del versículo, que dice él, al final del versículo que estábamos leyendo, el 16, dice, pero si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Veamos, en esto dice, yo espero con paciencia. Un comentarista lo parafrasea y dice, para que yo descanse, esperando tranquilo el día de la angustia, esto es, el día del juicio descrito en los versos anteriores, como diciendo a Habacuc, pero yo descansaré cuando él suba, ¿cuando quién? Cuando Dios suba contra el pueblo que nos invadirá. O sea, vendrá el problema al pueblo de Israel. Dios va a castigar a Israel, porque recuerde que el pecado trae castigo cuando el pueblo no se arrepiente, cuando no viene delante de Dios. El castigo viene, amado hermano, para todo aquel que no quiere estar delante de Dios como Dios quiere que lo hagamos. Será tiempo de angustia para aquel que no se arrepienta, así como para el pueblo de Israel iba a ser tiempo de angustia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que ese tiempo de angustia estaba por llegar y Habacuc estaba temeroso de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a pasar. Pero vemos que en este tiempo de angustia, en él había una confianza, en él había una seguridad, en él había algo en quien esperar. En él había una bendición en su vida diciendo, pero si Dios es el que lo hace, Dios es misericordioso y es soberano. Si Dios permite algo en nuestra vida, Él sabe que es por nuestro propio bien, tal vez para que le busquemos mejor, tal vez para que nos acercamos mejor a su presencia, tal vez para que vengamos delante de Él. Y yo meditaba en esto y le oraba al Señor, le decía, Señor, que estos días en que no hemos podido congregarnos, en que no hemos podido estar en tu casa de oración, que no hemos podido juntos levantar manos, adorar tu nombre, Señor, levantar tu nombre en alto, Señor, que no sea para que el pueblo se desanime y se enfríe, sino que sea para que, como el profeta Habacuc, nuestra fe se afiance en Dios y que podamos esperar ansiosos que el día venga pronto, de que nos podamos volver a reunir para volver a levantar manos, para poder volver a glorificar su nombre. No que no lo haga en su hogar, debemos de hacerlo, pero el estar reunidos en la casa de Dios, adorando, escuchando las alabanzas, amado hermano, en este tiempo es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios y tenemos que sentarnos, confiar, esperar en el Señor, pararnos firmes y ver que la bendición maravillosa de Dios se mueve en nuestros días, en tiempos de angustia. El tiempo de angustia para el pueblo de Israel
estaba llegando, iba a venir destrucción, iban a ser deportados, iba a llevársela de Babilonia. Cuando ellos entraron y llegaron a la ciudad de Judá y a Jerusalén, se llevaron a todo lo bueno, a todo lo importante, a todos los jóvenes, a todos los guerreros, fueron transportados y fueron deportados hacia esa ciudad, a servir como esclavos en una ciudad nuevamente, amado hermano. Pero nosotros vemos por qué sucedió esto, por la desobediencia del pueblo. Recuerde, desde tiempos de Moisés, antes de Moisés morir, antes de Moisés ser llevado a la presencia de Dios, Moisés les dijo: buscad, he presentado delante de vosotros lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Y le dice: escogeos la vida para que viváis. O sea, escoge el temor de Dios, escoge el ser obediente, escoge el servir a Dios, escoge el buscar a Dios. Cuando nosotros hacemos eso y nuestra vida se llena del temor de Dios, téngalo por seguro que Dios, su mano poderosa, va a estar sobre nosotros, nos va a ayudar, nos va a bendecir y nos va a hacer permanecer fieles. Por eso dice el profeta Habacuc en el versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Oiga, el cuadro de una nación con una economía destrozada se menciona en este versículo. Una economía donde no iba a haber el alimento, lo principal para el pueblo. Las tres productos más importantes, amado hermano, que eran las vides, los olivos y las mieses, iban a quedar completamente destruidos. El hambre hace morir al ganado. No había vacas en las majadas, o sea, los animales iban a morir, no se iban a poder continuar ni los sacrificios para Dios. ¿Por qué? Porque era una destrucción tremenda. Cuando hay una guerra, la destrucción es algo tremendo que viene, amado hermano, a la nación donde está sucediendo el combate. Entonces, la destrucción de estas cosas para el pueblo iba a afectar en todas las áreas del pueblo de Israel. La economía de Israel, amado hermano, dependía completamente. Israel era un pueblo, y es un pueblo donde había mucho el olivo, donde había mucho la higuera, donde estaban las vides. Todas estas cosas, amado hermano, a través de la batalla, a través de la invasión, todo iba a ser destruido, iba a quedar completamente destruido. Entonces iba a haber hambre. Entonces notemos que esta destrucción principal es, amado hermano, estos símbolos de Israel, la higuera, la vid, el olivo, iban a ser destruidos. Entonces nosotros vemos y podemos entender y podemos ver nosotros, trayéndolo a la memoria, lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, amado hermano, para con nosotros. Nosotros vemos que esta devastación que describe que harán los caldeos en el campo, ya Habacuc ha descrito lo que sucederá a las ciudades y a sus poblaciones. Ahora se concentra en los árboles frutales, en la vid, en todo lo que era para el mantenimiento del pueblo. Por otro lado, el verso 17 es una descripción de lo que harían los caldeos al invadir Judá. Talarían sus árboles, no permitirían que los campos se sembrasen y matarían sus rebaños. Entonces nosotros podemos ver cómo estas enseñanzas para nosotros debemos de saber y entender que Dios es el que permite las cosas. Dios permitió esto en el pueblo de Dios. Recuerde que la Biblia nos dice que ni una hoja cae de los árboles si no es la voluntad de Dios. Entonces lo que estamos pasando es permisivo por Dios. Dios lo ha permitido. ¿Cuál es su propósito? Usted medítelo en su corazón, piense en su corazón, ¿qué Dios quiere de usted? ¿Qué Dios le está pidiendo? Que usted analice más su vida, como la estoy analizando yo, que busquemos más del Señor como debemos de hacerle todo. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios permite las cosas. Entonces aquí se habla de higueras que no florecerán, vides que no darán fruto, olivos que no rendirán su producto, campos que no darán mantenimiento, ovejas arrebatadas de la majada y vacas sacadas de los corrales. En otras palabras, lo que ellos habían sembrado y cuidado con tanto esfuerzo se perdería. No dice por los caldeos, dice el comentarista, por causa de la desobediencia a Dios. Dios lo estaba permitiendo por haber sido un pueblo desobedeciendo.
Qué distinto a lo que Dios había prometido a su pueblo. Como les decía ahorita, qué diferente cuando Dios, amado hermano, le dice le promete a su pueblo, cuando Dios le da la palabra a sus hijos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les dijo que les daría ciudades buenas, ciudades grandes, y le dice que tú no edificaste, casas llenas que tú no lo labraste, que tú no lo hiciste. Entonces vemos nosotros, dice que lo llenaría de todo, de tus bienes. Dice, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. O sea, el pueblo de Israel entró a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra donde Dios los llevó para recibir bendición. Hermano, pueblo hispano que somos hispanos todos, ¿a dónde Dios nos trajo? ¿A dónde Dios nos trajo? ¿Por qué nos trajo aquí? Todo el mundo dice que Estados Unidos es la tierra que fluye leche y miel. Es el Canaán para el pueblo hispano. Dios nos ha traído aquí, pero ¿qué hemos hecho nosotros al llegar aquí? ¿Seguimos buscando a Dios? ¿Seguimos buscando y dándole gracias por lo que Él hizo con nosotros? ¿O cuando ya llegamos aquí, tuvimos un trabajo, una casa y un carro, nos olvidamos de que Dios es el que provee? Y venimos a caer en desobediencia. Entonces, una de las grandes verdades que contiene el verso 17 es que cuando uno deja de servir a Dios y se obstina en su mal camino, puede perder todo lo que Dios nos ha dado. No le estoy dando una profecía, le estoy solamente diciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, podemos perder todo lo que Dios nos ha dado. Esto lea la historia del pueblo de Israel. Ahí es muy importante que lo hagamos para poder nosotros entender lo que Dios hizo con su pueblo, también lo puede hacer con nosotros. Los bendijo, nos puede bendecir. Los castigó, nos puede castigar también a nosotros. Por eso luego el Señor les dijo, sembráis mucho y recogéis poco. Qué triste, amado hermano. Dice, y coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no calentáis, y al que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es saco roto? Que usted recibe el dinero y se le va de las manos, como que no completó, no tuvo lo suficiente. Entonces dice, buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Entonces vemos nosotros la grande bendición que tenemos de servir a Dios. Okay. Pero la gran preocupación que debemos de tener si estamos cayendo en una debilidad espiritual y estamos permitiendo que el enemigo tome campo en nuestras vidas, que empiece a entrar y empiece a darnos el desánimo y no mira para qué horas y no estás muy cansado, empieza a traer el desánimo a nuestra vida. Tengamos cuidado que nuestra vida espiritual depende de usted y de mí, porque Dios está dispuesto. Dios está ahí con sus brazos abiertos, pero usted y yo tenemos que venir a Él como Habacuc. Tenemos que venir en oración, tenemos que hablar con Él, tenemos que leer su palabra para saber qué es lo que Él quiere, lo que Él tiene para nosotros. Entonces, vamos a leer el último, dice el 18, una vez más. Con todo, dice, con todo lo que ha leído, con todo lo que ha dicho, que aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la vid, aunque el producto del olivo ya no se dé, aunque las vacas y las ovejas sean quitadas de las majadas, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová. Ahora pregúntese usted mismo si está pasando por un problema, ¿se puede alegrar en Jehová? Aleluya. ¿Está triste? ¿Está llorando tal vez? ¿Está con un dolor? ¿Algo le falta? Pero aún en medio de esa situación, piense un momento, ¿no cree que Dios merece que usted se alegre en Él? Porque simplemente la vida que le da, simplemente el sostenernos, simplemente el tenernos en sus manos preciosas. Por eso Él dice, con todo, con todo lo que pase, y más de lo que estaba el profeta viendo, amado hermano, no nos ha pasado a usted y a mí.
Yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Grande y maravilloso es nuestro Dios, amado hermano. Grande y precioso es el amor de Dios para nuestras vidas. Él nos ayuda, nos da esa grande bendición para nosotros. Y el punto número 3 dice una declaración de confianza, que es lo que acabamos de leer en este versículo 18. Una declaración de confianza del profeta. Una declaración de que, Señor, aunque esté pasando lo que esté pasando, yo sé que tú estás conmigo. ¿Qué vemos en este versículo? Un contraste completamente del panorama de destrucción con la reacción del profeta. Es un contraste completo, amado hermano. Era para que Habacuc estuviera en saco, en cilicio, tirado en el piso, quebrantado, llorando por su pueblo. Pero aún fue un contraste tan grande que debe de llamarnos la atención, que en lugar de estar tirado y estar clamando y reclamándole a Dios, vemos cómo él se regocija en el Señor, como él dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso dice: pero en cuanto a mí, o sea, yo en Jehová me regocijaré y exaltaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo se hunda, al profeta no le falta la confianza y todo lo da por bien perdido, con tal que brille la gloria de Dios. O sea, con todas las cosas que están pasando, aunque todo esto se hunda alrededor, aunque parezca que ya no hay nada que se pueda hacer, el profeta dice, amado hermano, no le falta la confianza y todo lo da por bien perdido, con tal que brille la gloria de Dios. Mire las cosas que le están pasando como algo que Dios está haciendo para darle una bendición nueva, una bendición grande, para traer algo mayor sobre su vida. Aunque se deba a esta actitud generosa, abnegada de Habacuc, amado hermano, nosotros vemos en el verso 19, dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Aunque todas las cosas están pasando mal alrededor del profeta, mire la actitud generosa, la actitud abnegada de Habacuc. Dice este verso: Jehová el Señor es mi fortaleza. Nosotros lo decimos muy a menudo: Señor es mi fortaleza, el Señor es mi ayudador, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, repetimos esos textos, repetimos esas frases que nos habla la palabra, que dan confianza, pero hay ocasiones que las decimos, pero nuestro interior está desconectado de lo que nuestra boca está diciendo. O sea, sí, yo confío en Dios, pero mi actitud está diciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, y dice: el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Jehová, aquel Jehová, Adonai, amado hermano, es su fuerza. Dios es la fuente inagotable de confianza para su pueblo y el que capacita a Israel para soportar todas las persecuciones y todos los sufrimientos hasta que venga el día glorioso de Jehová sobre ellos, hasta que venga el día maravilloso del Señor sobre ellos. Déjenme ver algo acerca, me gustó como el comentarista alude acerca de si el cual hace mis pies como de siervas. Dice que estos siguientes versículos de Habacuc: el cual hace mis pies como de siervas, o sea, son los venados o las gacelas. Y dice que aquí habla más de la sierva, de la hembra, porque tenía su pezuña de una forma más diferente, que era más firme para caminar sobre le garantizaba la firmeza sobre las rocas donde caminaban. Entonces dice, la gacela se caracteriza por la firmeza, rapidez y agilidad con que se mueve. Tener los pies como de gacela significa estabilidad y confianza. La gacela, si usted se mete, si no estamos en el lugar donde las podamos ver entre peñas, pero si usted se va a un estudio sobre ellas, usted las ve como trepan sobre rocas que son muy difíciles para el ser humano de escalarlas, pero ellas lo hacen con firmeza, con confianza, con agilidad, porque sus pies están formados de tal forma
que los hace andar así. Por eso dice el profeta, Él hace mis pies como de siervas, o sea, me da la seguridad, me da la confianza. Al tener estabilidad y confianza, es lo opuesto de torpeza y endeblez. Aplicado a los hijos de Dios, hay en esto una bellísima aplicación. El cristiano no debe ser torpe en la vida espiritual. El cristiano debe de ser una persona con agilidad en la palabra, con agilidad en la oración, con seguridad en la búsqueda de Dios, buscar a Dios con todo su corazón, no ir dando tumbo, no ir cayendo porque no puede escalar, que siente que la cuesta está muy difícil para subir. Permita que Dios haga sus pies como de siervas para que en medio de la dificultad usted se pueda levantar y pueda escalar esos hechos difíciles y duros que vienen a nuestra vida, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos escalar, podemos tener esta estabilidad en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, amado hermano. No andar dando tumbos, sino que no andar a gatas, no andar haciendo pininos, no andar como que hoy sí puedo y mañana no puedo. Aunque la vida parezca difícil, imposible, que usted dice es que yo no puedo, en el nombre de Jesús sí puede, amado hermano. Si nos levantamos y buscamos a Dios, el Señor nos va a ayudar y nos va a levantar. Una de las exhortaciones más frecuentes de Pablo a la iglesia fue: estad firmes. Estad firmes, y eso es para nosotros. Estad firmes siempre, amado hermano. Buscar al Señor en todas las cosas en nuestra vida, buscarlo a Él para que el Señor nos ayude, el Señor dé las bendiciones a nuestra vida que necesitamos. Si nosotros estamos firmes, el Señor va a ayudarnos a que nosotros podamos continuar adelante, a depender de Él, no depender de nosotros, no depender de nuestras fuerzas, depender de la grande bendición que tenemos en la palabra bendita del Señor. Y el libro de Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros, que Él nos va a bendecir y que cuando Él hace sus promesas, Él las cumple. Nosotros tenemos las promesas del Señor para nuestra vida. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, hermano, este texto maravilloso de Gálatas: estad firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho firmes. Y luego, ¿qué dice, amado hermano? Que nosotros podemos, dice, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La vida antes de venir a Cristo era una vida de temores, era una vida de ansiedades, era una vida de pesadumbreces. Pero cuando venimos al Señor nos da la libertad, nos da la bendición grande, amado hermano, de venir delante de su presencia y podemos estar firmes. Entonces, lo último que dice el versículo 19 de Habacuc, dice, cuando Él dice: hace mis pies como de siervas, dice, y en mis alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar. Nos lleva a lugares altos, nos lleva a lugares de bendición, nos lleva, aunque pasemos por montañas escabrosas, por lugares difíciles de caminar en nuestra vida cristiana, pero a través de nuestra fe, que nos agarramos de la mano de Dios, amado hermano. Entonces Él dice, el profeta dice: en mis alturas me hace andar. Llegue a esas alturas, vamos a llegar a esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Recordemos el tema de nuestra lección en esta mañana, un tema que debe de traer mucha bendición a nuestra vida: fe en medio de la adversidad. Una vez más le repito, ya para terminar: ¿está pasando por problema y por adversidad? La fe hace la diferencia. Por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la prueba, si el Señor está con nosotros, la vamos a pasar. Pero tenemos que tener fe y tenemos que creer que Él está ahí. Cuando sienta que está a punto de desmayar, solamente agárrese fuerte de la mano de Dios y dígale: Señor, tú estás conmigo. Fe en medio de la adversidad. Mostrar seguridad, como les decía en el objetivo número 2. Mostrar seguridad en Dios, aun cuando no hay respuestas.
Confíe en Dios. Confiemos en Dios. Agarrémonos de sus promesas divinas y vamos a ver que la grande bendición que Dios habla en su palabra que tiene para sus hijos, Dios la va a dar a nuestras vidas. Amén. Los cristianos son identificados no en momentos de bonanza y comodidad. ¿Escuchó esto? Todo cristiano, váyase a las escrituras, váyase a los profetas, váyase al Nuevo Testamento, el mismo Jesús, los apóstoles. El cristiano no es identificado en momentos de bonanza, en momentos de bien, de felicidad, de todo, ni en momentos de comodidad, sino cuando vienen las crisis. Cuando viene lo difícil, cuando viene la prueba, ahí el cristiano es identificado. Ahí se identifica usted como un hijo de Dios. Ahí me identifico yo a través de mi confianza en Él, en que soy hija de Dios, que puedo confiar en Él. No es por lo mucho que tenga, como las predicaciones de nuestros días, de que si no vives en bonanza, si no tienes todo en tus manos, es que estás en pecado. No, la Biblia no nos habla así. La Biblia nos habla de todos los profetas que pasaron persecuciones y problemas, por los discípulos que fueron apedreados, encarcelados. No ha cambiado la palabra es la misma, y la palabra dice que es necesario que por muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Si viene la tribulación en su vida, amado hermano, solamente recuerde que es en medio de esas tribulaciones, en medio de esos problemas, en medio no de la comodidad y la bonanza, sino cuando surgen las crisis, es cuando nosotros somos identificados como cristianos, porque las mismas personas que nos conocen, pero que saben que somos cristianos, dicen verdaderamente: yo no sé, solo porque Dios está con él, que ha podido pasar por eso. Pase la prueba que está pasando, pásela con la mano de Dios, agárrese fuerte de la mano de Dios y pásela y dígale: Señor, tú sabes por qué lo haces, tú sabes por qué lo hiciste, por qué lo estás permitiendo, pero yo confío en ti. Amén. Dios amado, precioso Jesús, mi alma te alaba y te bendice esta mañana, Señor. Mi alma te glorifica, Dios. Te doy muchas gracias por ese amor tuyo tan maravilloso. Te doy muchas gracias por esta tu palabra que ha hablado a mi vida en primer lugar. Me ha traído una grande enseñanza de cómo debo depender, cómo mi fe debe de estar puesta, Señor, siempre en tus promesas divinas, que mi confianza debe de estar agarrada de ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta mañana, te lo pido. Llega ahí donde están ellos, Señor. Ahí donde está cada persona en su hogar. Ahí donde están, tal vez en una cama, tal vez en una silla de ruedas, tal vez sentados en un sillón. Pero si están escuchando en esta mañana, allégate en esta hora, Dios, y lleva la bendición, lleva la paz, lleva la confianza, lleva la seguridad, y ayúdalos a poder pasar. Ayúdalos a poder salir avantes a la otra orilla, Señor, confiados en ti y en tus promesas. Te damos honra y alabanza y te doy muchas gracias por lo que tú has hecho hasta este momento, lo que estás haciendo, y sobre todo gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque tú nos vas a seguir sosteniendo hasta el día de tu venida. En el nombre precioso de Jesús, Dios amado, yo te doy honra y te doy alabanza y te doy gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Dios me los bendiga, hermanos, y que tengan un feliz día, y el Señor está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos, que Dios habla a nuestro corazón y nos recuerda siempre a través de su palabra cuánto nos ama, y pues nosotros tenemos que corresponder a su amor. Nos da mucho gusto saludarle a todos ustedes en esta hermosa, casi tarde ya. Yo solamente agradezco a Dios y quiero orar por todos ustedes y los que han cumplido años. Vamos a hacerlo en esta preciosa tarde, dándole gracias a Dios por su infinita misericordia y su amor hacia nosotros, hacia aquellos que agradecen por un año más de vida. Ore conmigo en esta tarde. Si hay alguno de ustedes que está ahí en casita cumpliendo años, pues muchas felicidades, feliz cumpleaños. Oramos desde acá para que la bendición de Dios sea sobre ustedes en esta hermosa tarde. Padre, gracias te damos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos agradecidos, dándote la gloria y la honra en este momento, y las gracias por mis hermanos, por todos los que están al alcance de nuestra voz,
en sus casitas, donde quiera que estén, bendícelos, Señor, con tu bendición, porque es la que enriquece y no añade tristeza con ella. También los cumpleañeros que cumplen un año más de vida en este día, en esta semana, ven a derramar tu misericordia, tu bendición sobre sus vidas, y que ellos siempre en su corazón haya agradecimiento. Te lo pedimos con acción de gracias en Cristo en esta hora. Amén y amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Cumpleaños feliz, amados hermanos. Y yo quisiera, antes de despedirnos, pues levantar la ofrenda. Vamos a poner nuestras ofrendas en esta tarde. Yo creo que Dios bendice, como dice su palabra, bendice al dador alegre. Y nosotros oramos creyendo que Él lo hace, y así es que nuestras ofrendas para el avance de la obra de Dios. Usted también en casita con su familia levante su ofrenda, como ya lo mencionábamos, y luego pues la trae al templo para pues el sostenimiento de la obra. Señor, gracias por esta ofrenda. Bendícela, bendice a tu pueblo que trae, Señor, siempre de lo recibido de tu mano. Nosotros creemos que la fuerza, la salud, la bendición, el trabajo proviene de ti. Tu palabra lo dice, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Gracias por tu bendición en este momento a todos mis hermanos que están haciendo lo mismo, trayendo de sus ofrendas. Padre Celestial, bendice a cada uno y no falte el sustento en cada hogar representado, y mucho menos el trabajo falte. Dios, abre fuentes de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, nos vemos a la tarde. Nos vemos a un momento más, unas horitas más. Esperamos se conecte. Miramos un poquito de menos hermanos que se conectaron esta mañana, pero por la tarde esperamos que ya estén con nosotros. Feliz tarde, amados hermanos. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.